¿Podría definir su poesía, sus búsquedas, su poética? Es difícil definir la propia poesía, pero yo diría que en mi poesía trato de plasmar los distintos registros de mi voz y de mi escritura, que son como vasos comunicantes, en que la escritura va descubriendo y suscitando la voz y sus diversas tonalidades, y éstas fluyen y encuentran resonancias y asociaciones a través de la escritura. Al mismo tiempo, cada palabra es un desafío, un cuestionamiento de cualquier atisbo de certeza, una ansiedad, un temblor, hasta que la idea y el lenguaje cuajan y se funden en ese objeto casi mágico que es el poema. Yo quisiera encarnarme en cada poema y que los poemas sean como una huella de mi ser en el mundo. Esto vendría a ser la voz activa de mi escritura. Trato asimismo de apropiarme de la lengua materna, que es de muchos, y hacerla mía. Esto entraña a moldarla, a recrearla según mis vivencias más intensas y mis pulsiones más íntimas, según lo que me hace ser yo y no otra. Esta sería como en griego la voz media, algo que se hace en beneficio propio de uno mismo, un para mí, el lenguaje reapropiado y la voz propia que constituyen mi diferencia. Lo que, por otra parte, llamaría la voz pasiva, sería la que busca refugio en lo indemne. La poesía es para mí un espacio que aspira a estar, aunque sea efímeramente, al margen de la maldad, de la violencia, de la mentira, del poder, porque la poesía es desinteresada y gratuita. No entra en el usufructo o en el desmedro de otros. No entra en la economía de consumo. No entra tampoco en la producción de ganancia material. Entonces, la poesía se hace desde la pasividad, la serenidad, el recogimiento, el silencio. Eso diría. Tracemos una línea entre su primer libro y el último. ¿Qué camino recorrió su lenguaje? La trayectoria desde mi primer libro hasta el más reciente. Mi primer libro, publicado en 1990, fue diría que un salto al vacío y una tabla de salvación, un medio de indagación y búsqueda de sentido en un punto de inflexión vital. Y de esa manera traté de penetrar en la oscuridad del ser y de la escritura. Y es por ello que a veces ese libro es algo hermético, va por caminos de bosque, caminos que no llevan a ninguna parte, como con la expresión de Heidegger, ¿no? Las Holzwege. Y luego tratar de encontrar un claro, una Lichtung, un claro, ¿no? Alguna lucidez. Y desde allí enfrentar, asumir, entender, perdonar, sanar. Todo esto con respecto a uno mismo y al prójimo, ¿no? Allí en ese libro hay una indagación de las complejidades del amor también. Hay un primer tropezón con la muerte de un ser querido, un momento de hacer un balance después de mucha vida apresurada e intensa, un intento de traspasar el dolor y tal vez descansar en el silencio. A ese primer libro le sigue uno de búsqueda activa de la memoria, por una parte de la tierra natal y de su pérdida, el exilio, y por otra de los orígenes de los antepasados, la idiosincrasia nacional y familiar, confrontada con la apertura al ancho mundo, con otras lenguas, otras costumbres, otras mentalidades. Esto supuso hurgar en las lealtades, en los lazos afectivos, los lugares emblemáticos guardados en la memoria
y otros lugares tal vez deseados o soñados, y incorporar como parte de mi ser el resultado de esa alquímica memoria, como se llamó ese libro, destilada en su esencia más prístina, lo que sería, digamos, un acervo válido para toda la vida, que ayudaría a sobrepasar las pruebas futuras, ¿no? Ese aprendizaje, digamos. Luego vendrán libros que trazan nuevos caminos de libertad, diversas aventuras de amor y escritura, el disfrute de los viajes, de las artes plásticas, la experiencia académica, la práctica profesional de la traducción, y en particular de la traducción poética, que irá cobrando una importancia cada vez mayor en mi trayectoria. En particular, bueno, llegando a ser autotraducción también. Y todo ello hace que se afiance y se diversifique la voz poética, ¿no? Que se abra también al ensayo literario y crítico, de libre asociación y estructura, siguiendo los pasos de Montaigne. Y en los siguientes poemarios, hasta la actualidad, la escritura va nutriéndose de un mayor número de intertextualidades, hay tonos de aceptación, pero también de rebeldía, tramando un tejido poético más complejo, más denso, a veces entrecortado o nuevamente hermético, más experimental, diría yo, a menudo volcado a la etimología y más cercano a una poesía del lenguaje. Hay una ampliación de la voz que prueba tonalidades y temáticas inéditas, a veces extrañas, incluido el regreso al registro erótico que había aflorado en el primer poemario. En fin, se inicia también una meditación sobre el mal, con la certeza de que es preciso decirlo, nombrar la sombra, medirse humildemente con la muerte. Por último, ¿cuál es el fin de escribir poesía? Finalidad de la poesía, no creo que tenga una finalidad o una utilidad la poesía, pero sí tiene efectos cuando es buena. Produce un placer de escritura y de lectura, permite un acercamiento al conocimiento y a la belleza. Es un bastión de resistencia al mal. Y yo diría que despierta un sentimiento bastante cercano a la felicidad.